de la sesión de hoy. Nos acompañan desde Bloomberg Reforma, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y en el estudio Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de Add Value, asesores independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Juan Francisco. Juan Francisco. Hola, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Igualmente, Juan Francisco, iniciamos contigo. En lo que va de octubre hemos observado una contundente caída en los principales índices accionarios en Estados Unidos, en donde el Dow Jones descontó rápidamente gran parte del rendimiento que acumulaba en el año. ¿Tú consideras que la baja pueda continuar extendiéndose o más bien al contrario, que esta represente una oportunidad para volver a invertir en el mercado de renta variable en Estados Unidos? Claro que sí, Elena. Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas, durante las últimas 2 semanas el índice Dow Jones ha experimentado una fuerte caída. De hecho, a principios de octubre, el primer día de octubre, registraba nuevos máximos históricos, ligeramente por arriba de los que habíamos visto en enero, muy cerca de los 27,000 puntos, a diferencia de los de enero, cercanos a los 26,600. En ese sentido, nosotros estamos considerando en la parte técnica que esta primera caída que estamos observando podría tratarse de la primera etapa de un proceso de baja más amplio. Es decir, que pensaríamos que probablemente podría continuar extendiéndose la caída y que por el momento pues está teniendo un rebote desde su media de 200 días, la cual se encuentra muy cerca de los 25,200 puntos, y que de romper o perder esa media, pues eso implicaría mayores caídas para este índice. Hay que recordar que este índice ha venido experimentando fuertes alzas desde que recientemente, hacia finales del 2015, principios del 2016, acumuló un rendimiento más o menos del 75%, y ahora pues esta caída pudiera tratarse de una corrección no solamente de esta alza, sino también del alza o el repunte que ha venido presentando el Dow Jones desde el 2009, en donde acumula alzas de poco más del 300%. En resumen, estaríamos nosotros considerando que estos movimientos de alza que vimos al inicio de la semana podrían ser indicativos de una mera corrección o de rebote para continuar con la baja. Hay que recordar que la media de 50 días del índice Dow Jones se encuentra muy cerca de las 26,000 unidades y que deberá recuperar dicha media para considerar, digamos, que el movimiento de alza pudiera tener mayor potencial. Por el momento nosotros pensamos que el índice Dow Jones se estaría corrigiendo, y respondiendo a tu pregunta, yo te diría que más que una oportunidad para posicionarse largos en este índice, más bien habría que estar pensando en tomar utilidades y salir de este índice. Nosotros evidentemente esperaremos señales que confirmen mayores bajas, que sería el rompimiento de la media de 200 días, y que en ese sentido pudiera proyectarlo hasta la media de 200 semanas, la cual se encuentra alrededor de las 20,000 unidades, por lo que pues podemos ver que en caso de que se confirme dicho cambio de tendencia, podríamos generar mayores bajas en este índice, recordando que el ajuste no solo sería del alza de los últimos 3 años, sino también del alza o el rally que ha presentado durante los últimos 10 años. Bien, Alfredo, ¿y cómo interpretar entonces las minutas de la Fed y de Banxico hacia los mercados, y en especial hacia las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos y México? Claro que sí, Elena. Bueno, yo creo que uno de los temas es que en ambos casos yo creo que queda un sesgo más restrictivo, es decir, en la parte de Estados Unidos creo que hay más claridad, el crecimiento de la economía ha sido importante, fuerte, teniendo ya crecimientos cercanos al 4%, en forma trimestral anualizada, y evidentemente una expectativa de crecer a tasas cercanas al 3% ya a lo largo del año. Así que bajo esa base el riesgo sobre la inflación pues estará latente. Yo creo que uno de los temas que quiere llevar la Fed es, sin lugar a dudas, crecimientos ordenados, y en ese aspecto el alza en tasas, pues todo apunta a seguir siendo de manera trimestral y hasta ahorita ordenada. A menos que la inflación tuviera algún efecto mayor, seguramente estarían actuando con más velocidad, ya lo ha dicho Jerome Powell en algunas de sus conferencias, y en ese sentido, bueno, pues sin lugar a dudas, en Estados Unidos la tasa de interés seguirá, a menos que viniera una contracción de los mercados muy fuerte. Por el lado de México, bueno, pues queda sin lugar a dudas un escenario en donde hay un riesgo sobre la inflación, como ya se comentó previamente, y por otro lado, bueno, pues también la tenencia de flujos de inversión creo que son puntos relevantes. Sin embargo, del otro lado tenemos una perspectiva de una economía que viene en desaceleración y que cada movimiento en tasa de interés empieza a tener ya mayor injerencia. Hoy lo que vemos es que el consumo interno es el que intenta
recuperar espacios y darle ese crecimiento al menos arriba del 2%, 2.2% anual a la economía. No obstante, bueno, una presión que hubiera adicional en las tasas de interés, sin lugar a dudas, en Estados Unidos, sin lugar a dudas, pues tendrá efecto aquí en México. El tema de la consulta sobre el aeropuerto creo que va a ser importante y muy importante para el tema de tenencia de extranjeros y de confianza hacia los mercados. Por eso yo creo que va a depender mucho en nuestro caso de esa situación y por el otro lado pues de esa velocidad de alza en las tasas de interés de Estados Unidos, pero en ambos casos pensaríamos 8% cierre de año en México, 2,5% cierre de año en Estados Unidos. Bien, por otro lado, Juan Francisco, en las últimas semanas los precios del petróleo han registrado una fuerte caída, la cual se ha intensificado a raíz del desencuentro político entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Y bajo tu perspectiva, entonces, ¿crees que los precios del petróleo sigan cayendo, más bien que puedan continuar con la racha alcista de los últimos 3 años? Sí, Elena, pues hemos podido observar durante estas 2 semanas cómo el precio del petróleo de referencia al WTI ha presentado caídas más o menos del 11%. Esto es desde los máximos que vimos de $77 y los mínimos en los que está cotizando el día de hoy cercanos a $68.50. Esta fuerte caída pues nos hace pensar que probablemente los máximos que vimos de $77 a principios de octubre podrían tratarse del final del rally alcista que han presentado los precios del petróleo desde hace 3 años. Recordemos que hace 3 años los precios del WTI cotizaban hacia niveles cercanos a los $26 y que actualmente pues ahora lograron alcanzar niveles de $77. Esto equivaldría casi a un rendimiento neto del 200% y uno anualizado del 50%. En ese sentido, pues nosotros pensamos que de validarse esta resistencia de los $77 hacia adelante podríamos ver fuertes caídas. Esto dependerá de que el precio del WTI rompa por debajo de su media de 200 días, que se encuentra muy cerca de los $67, y que este rompimiento de los $67 y prácticamente del psicológico de los 65 podría abrir la puerta para que el precio del petróleo descendiera hasta niveles cercanos de $55, entre 55 y $50. Nosotros pues pensamos más bien que este es el escenario más probable, que veríamos ya con esta caída del 11% en las últimas 3 semanas, que los precios del petróleo nos estarían advirtiendo que probablemente ya se acabó el rally alcista y que ahora podríamos empezar a ver fuertes bajas en los precios del petróleo, sobre todo si se coloca por debajo de esta media de 200 días y buscara, al igual que en el índice Dow Jones, su media de 200 semanas que se encuentra muy cerca de los $52. En resumen, te diría que pues los precios del petróleo también están advirtiendo vamos a decir, este desencuentro político entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y habrá que ver hacia adelante si este factor pudiera continuar generando volatilidad en los precios del petróleo, y que un rompimiento por debajo de los $67 nos estaría hablando de que las probabilidades de dicha baja se incrementarían sustantivamente. Bien, finalmente, Alfredo, después de varias semanas con un tipo de cambio que ha sido estable dentro de un rango acotado, ¿qué podrías esperar hacia las siguientes semanas y prácticamente hacia fin de año? Ya faltan pocos meses. Claro que sí, bueno, pues fue interesante ver estas últimas semanas cómo había una banda importante en el tipo de cambio entre niveles cercanos a los 18.60 y niveles de 19.20. Hoy lo que vimos después de esas semanas fue una reacción importante, básicamente desde anteayer sobre los 18.75 reaccionando al alza, y creo que el nivel importante y crítico va a ser justamente esta zona de 19.20. Nuestro punto de vista es que vendrá una presión adicional en la tasa, en el movimiento del tipo de cambio. No tenemos casi dudas de que va a llegar a 19.70, hay condiciones técnicas para ello, pero por otro lado también vemos y reconocemos, y quizás es parte de esa volatilidad, las posiciones largas que hoy están en el mercado a favor del peso pudieran generar con el rompimiento de 19.20 movimientos de esa volatilidad. Por eso creemos que el mercado mexicano, el tipo de cambio, mantendrá un poco esa tónica y ese escenario donde al menos durante lo que falta de este año pueda alcanzar esos niveles, y quizá si se da un reacomodo y una estabilidad más del dólar a nivel global, quizá veamos una recuperación hacia las últimas semanas un poco del peso mexicano. Pero sin lugar a dudas, hoy por hoy vemos una presión de corto plazo. Creo que los días y semanas de estabilidad están terminando, y conforme se acerque el tema ligado a esta encuesta o esta
este tema del aeropuerto, y por el otro lado el presupuesto 2019, tendremos por ahí factores internos que den esa volatilidad también al peso mexicano. Bien, muchísimas gracias Alfredo y Juan Francisco, como siempre, por su análisis de esta tarde. Que tengan muy buen día y estaremos al contacto, por supuesto, a ver si esta racha positiva no termina, esperemos que no, hacia fin de año. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Elena, un saludo. Bien, ¿y cómo cerraron las bolsas en Wall Street? Para saber